hemos recibido con estupor, con bastante preocupación a nivel nacional e internacional, lo que ocurrió con un connacional que transpone los límites del zoológico e ingresa a la jaula de los leones y se entrega. Es un problema de salud mental profundo que una vez más amerita que conversemos de una forma pedagógica, al estilo de Iquique Noticias, con el psicólogo Pablo Lira, quien una vez más se encuentra con nosotros. Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Pablo, ¿qué es la depresión? ¿Qué se sabe, qué se conoce como estar deprimido? ¿Qué es el estado emocional de estar deprimido? Primero que todo, hola a todos, gracias por la invitación nuevamente. Contarles que hacer la diferencia. Bueno, esta persona que entra a la fosa de los leones presentaba una patología de salud mental muchísimo más severa, además. Más aún que la simple depresión. Entonces se mezclan entre otras cosas. Ahora, puntualmente lo que me mencionabas tú de la depresión es uno de los mayores preocupaciones de la salud mental. Nosotros tenemos índices altos de la depresión. Además de eso, es una de las principales causas de consultas, principalmente con los psicólogos. Y cómo se entiende, cómo se ve, es una enfermedad multifactorial con múltiples posibilidades por donde partir. Ahí podemos hablar de que tiene un factor biológico a la base, podemos hablar de que tiene factores hormonales, psicológicos por sí mismos, sociales. Entonces ahí hasta como lugares para poder comprender y entender una depresión. Pero es que independiente de esa sintomatología, esa causalidad, ¿qué es estar deprimido? Pucha, lo vamos a entender como un estado de ánimo que impide disfrutar de tu vida, que impide que tú hagas, por ejemplo, las cosas que antes hacías. Lo que conversábamos previamente, hay distintos niveles de depresión, que hay algunos que desde una simple sensación que te rodea, o sea, me cuesta más levantarme, pero me levanto igual, me cuesta más, me desagrada ir al trabajo, llego y veo al trabajo y yo digo, ya, faltan 5 horas para que falte, para poder irme. O sea, yo ya quiero que llegue la noche para ir a acostarme. O empiezo a salir y ya me siento incómodo afuera, hay mucha gente y me quiero devolver. Entonces eso lo está haciendo como más complejo. Ahora, en ese escenario, Pablo, ¿qué tipos de depresiones existen? Existen tipos y existen niveles de depresión. Lo más común y lo más habitual, con lo que más trabajamos nosotros, es con las depresiones leves o moderadas. Pero también existen depresiones graves. Y las graves son un poco más complejas. Inclusive algunas depresiones graves pueden llegar a presentar alucinaciones. Ah, sí. Entonces pero eso ya son depresiones graves, con sintomatología severa, no son habituales, son muy poco habituales. Lo mayor son las depresiones leves, en las cuales algunos ni siquiera necesitan fármacos, pero sí atención, sí tratamiento, sí psicoterapia. Y las depresiones moderadas, las cuales ya uno siempre se acompaña de también un tratamiento farmacológico. Y también me imagino que la depresión va dependiendo del trauma emocional. Por ejemplo, leía un artículo de la Organización Mundial de la Salud que hablaba de que de una escala de 1 a 100, el nivel 100, o sea, el más de depresión es por la pérdida de un ser querido, por el fallecimiento del cónyuge, de los hijos, ¿sí? Hasta, por ejemplo, que te molesta, tiene una sensación de que el casero te está tratando mal o tiene un problema en el tránsito, como hablábamos en un programa anterior, ¿no? Sí, lo que pasa es que igual hay que reconocer algunas cosas. Esos son dolores emocionales. Cualquiera de nosotros nos va a doler la pérdida de un ser querido, de un padre, de una madre, de un cónyuge, nos va a doler. Pero eso no quiere decir que yo voy a entrar en depresión. Recordemos que el duelo es un proceso natural. Cualquiera de nosotros que sufre la muerte, la pérdida de un ser querido, sufre un duelo. Es más, no solo la pérdida o la muerte de alguien, nosotros sufrimos duelos constantemente. Y constantemente pasamos por un proceso de adaptación después de ese duelo. Por ejemplo, cuando tú pierdes tu trabajo. De repente te dicen, ¿sabes qué? Llegas hasta fin de mes, no hay más. Eso es una crisis. Eso debería generar una crisis no normativa, es una crisis que no es normal. Ya. Me explico. Hay crisis normativas, crisis normales, por ejemplo, los papás primerizos cuando su hijo, el primer hijo, ¿cierto?, entra al colegio. E ir a dejarlo y que cuesta dejarlo, que me da lata, que se queda llorando, que yo me voy llorando también. Eso es una crisis normativa, eso es normal, es esperable. Hay crisis no normativas, crisis que no se esperan. La pérdida de un trabajo que te avisen a ti en 2 semanas más te quedas sin trabajo es una crisis no normativa. Esa crisis genera una pérdida. Esa pérdida genera un duelo, una sensación de que ya no tengo algo que yo tenía. Pero eso no quiere decir que puede ser una incomodidad, puede ser una dolencia emocional, no quiere decir que yo voy a entrar en depresión. Como decíamos recién, tiene distintos factores. Uno de esos es la forma en que yo me enfrento a los problemas. ¿Por qué la depresión constituye una causa frecuente de visitas al doctor, específicamente a profesionales de la salud mental? Es difícil de entender y nos pasa en todo orden. Muchas familias tampoco entienden cuando alguien llega y les dice, ¿sabes qué? Tengo una depresión, me diagnosticaron depresión, o voy y presento una licencia y en el trabajo dice, pero si se ve bien. Nosotros aquí conversando, si
yo estuviera usando un yeso y yo te digo que me fracturé el brazo, ¿me preguntarías algo más o basta con que me viera? La evidencia salta a la vista, ¿no? Claro. En cambio la depresión no. Yo me siento aquí delante tuyo y te digo, ¿sabes qué? Estoy deprimido. Tú dices, chuta, pero él, no sé, pues, muchas veces dice, pero tú tenés pareja, tenés hijos, tenés familia, tenés trabajo, ¿por qué? O sea, trato de buscar, yo no lo evidencio, no lo veo. Entonces muchas veces nos cuesta eso, nos cuesta entender por qué ocurre. Ahora, ¿por qué han aumentado? Como tú bien decías, yo creo que tiene que ver con un tema de conciencia. La salud mental, como lo conversábamos la vez pasada, se ha posicionado ya dentro de la salud general. Es un concepto que la mayoría de las personas maneja. Durante un tiempo también pasa por moda. Pasa que algunos, no sé, personajes de telenovela o las mismas noticias abarcan un tema y lo vuelven moda. Durante mucho tiempo es común y era común escuchar que la gente decía, no, es que tiene depresión o yo sufro de depresión, pero jamás había ido al médico. Simplemente era un concepto que yo acuñaba que había entendido a medio entender, digamos. Y así también está de moda hoy día la idea de la bipolaridad. Ah, no, él es bipolar. Y se usa con tanta simplicidad que no se comprende de trasfondo lo que significa una bipolaridad. Ya, y aprovechemos la instancia de esta conversación, muy brevemente, ¿qué es la bipolaridad? Porque es parte también del fenómeno también depresivo, o sea, de la sintomatología depresiva. Lo que pasa es que la bipolaridad es una enfermedad distinta, es una enfermedad aparte, la bipolaridad es una enfermedad de salud mental severa, no por las condiciones, sino que porque es de por vida, o sea, es una condición de vida. Ah, claro, ya, o sea, mucho más. Es crónico. Si yo me declaro una bipolaridad, yo voy a ser bipolar el resto de mi vida. Y lo que yo necesito como tratamiento es aprender a manejar esa bipolaridad. Ahora, ¿por qué la gente tiende a relacionar la bipolaridad con la depresión? Porque la bipolaridad usualmente funciona en dos polos. Y uno de esos polos es el lado más triste, más depresivo. Entonces, uno tiende a asociar cuando ve a alguien que uno dice, no, es que él está deprimido, lo ves 2 o 3 semanas después, un mes después, y lo ves como al otro lado, como muy prendido, y uno dice, ah, no, aquí algo pasó. La bipolaridad es distinta. La bipolaridad es una patología más severa, la bipolaridad debe de ser diagnosticada por especialistas, debe de tener un trabajo farmacológico y psicoterapéutico a la base, y no nos dan esta posibilidad que nos da la depresión de leve, moderado o grave, que conversábamos recién. Sí, claro. La bipolaridad es una condición un poco más agresiva. Oye, ¿existen alternativas complementarias con la finalidad de sentirnos mejor y evitar caer en cuadros depresivos? Yeah. Mira, la idea de las terapias, durante mucho tiempo se trabajó con la idea de la salud como tradicional y estas terapias alternativas. Hoy en día nosotros las entendemos desde el área de la salud como terapias complementarias. Perfecto. Antiguamente nosotros pensábamos como alternativa con esta idea de o lo uno o lo otro. Tal cual, correcto. Hoy día no, hoy día son complementarios, por lo tanto seguimos las dos líneas. O sea, perfecto. Nosotros podemos trabajar con todo lo biomédico, biopsicosocial que se necesita atender y toda esta otra línea que tengan que ver con lo que es, no sé, yoga, tai chi, relajación, autoexploración y además, no sé, pues flores de Bach, etcétera, son terapias complementarias que me van a servir, que me van a permitir y que a algunos les sirve. Hay algunas personas que dicen, no, a mí no me sirve el Reiki, a mí no me sirve, no sé, pues las flores de Bach, y hay otras personas que dicen, ¿sabes qué? Para mí fueron súper buenas, eso es lo que es para mí. Entonces tiene que ver también con que cada uno de nosotros nos permitamos un poco explorar eso. El gobierno comunal que lidera el alcalde Jorge Soria, a través de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, ha implementado un proyecto bastante innovador, muy atractivo, que consiste en dotar a cada establecimiento educacional de una orquesta. ¿Cuáles son los efectos que trae la práctica, en este caso de la música, así como de la pintura y la danza, en el estado anímico de nuestros hijos, que nos permita sobrellevar mejor a futuro la depresión? Bueno, el simple hecho ya de pertenecer a un grupo, de sentirme parte de la pertenencia a un grupo, es un factor protector. La posibilidad además de explorar, de explotar todos mis potenciales, siempre van a ser factores protectores. Entonces, ya con el simple hecho de la pertenencia a un grupo, de yo salir, por eso hablamos recién del equipo de fútbol, de quien sea, que me acompañe, que me haga sentir parte, que se preocupe de mí, va a ser siempre un factor protector. Oye, y ese escenario, entonces, ¿concuerdas tú con que la política comunal en términos de promoción de la salud mental está funcionando en la ciudad? Debe de ir por ahí, siempre tiene que ir por la prevención y la promoción. O sea, no podemos simplemente sentarnos a esperar que la gente llegue a nuestros consultorios enferma, sino que muy por el contrario es propiciar que se hagan estas otras actividades para que la gente no llegue a enfermarse. Pablo, gracias una vez más por esta entrevista, ha sido muy pedagógica, es un tema de actualidad. Y para todos nuestros telespectadores en Iquique Noticias, muchas gracias por su atención
y vamos a traer constantemente temas de esta naturaleza con la finalidad de mejorar nuestra forma de enfrentar problemas de salud mental. Adelante, Estudios Centrales.